Hola. Hola. ¿Qué tenemos? El cuerpo está muy mutilado, chica. Sin teléfono, sin documentos. Bueno, un barrio algo inquieto. ¿Quién la encontró? Un indigente local. Lleva uniforme escolar. Tal vez estudiaba en un liceo privado. Pasha, ¿qué pasa? Deshaun, ¿encontraron los documentos? Pasha, ¿conoces a la víctima? Puedo estar equivocado. Han pasado ya 5 años desde que la vi por última vez. Hay que verificar. ¿Tienes los contactos de sus parientes? Sí. ¿Qué vida personal puede haber a los 17 años? Te repito, que estés en casa a las 9. ¿Quién? Yuri Petrovich. ¿Cómo hablas con tu padre? Entonces, desde hoy estás bajo arresto domiciliario, ¿entendido? ¿Qué pasó? Ay, Yuri. ¡Oiga! Yuri Petrovich tiene una hija de la misma edad que la víctima. Por eso está volviéndose loco. ¿Aló? ¿Aló? Maldición, colgó. Necesito instalar un programa de seguimiento en el teléfono de mi hija. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien Yuri sabe, no? Petrovich, cálmese. Si ella se entera de que la están vigilando, bueno, será una revolución. Pero al menos ella seguirá viva. Ustedes ven lo que está pasando alrededor. Bueno, vayamos al grano. Bueno, en realidad nuestra versión preliminar es un robo. El barrio es peligroso, así que el vandalismo, los ataques, las violaciones aquí son como, bueno, algo normal. ¿Identificaron a la víctima? Por ahora no. Bueno, en la base no hay nada y tampoco hay solicitudes sobre desapariciones. Puede ser que Pasha conozca a la víctima. Llamé cuando está la posible hermana. Le pedimos que viniera, pero no mencioné la razón. Adelante. Disculpe. Buenas tardes. ¿Dónde puedo encontrar a Sofía Berbianos? Soy yo. Lisa, usted me llamó. Mucho gusto. Escuchen, le digo que está equivocado. Eso definitivamente no puede ser mi hermana. Ahora está en casa, la llamaré. Un segundo. El abonado no está en la red en este momento. Envíe un SMS o llame más tarde. Bueno, tal vez está dormida, no escucha, no sé. Yo necesito ir a casa. Esto es demasiado. Lisa, entiendo lo difícil que es para usted. Adelante, por favor. ¿Pasha? Tienes que identificarla. No digas que es mi María. No. Necesitas No, esto. no estoy corriendo. No tengas miedo. No tengas miedo. Despierta. ¿Qué pasó? Dale agua. En Pasha. Pasha, por favor, dime que no es ella. Dime que es solo alguna otra chica. Alguna chica que se parece mucho. Por favor, ella está en casa. Lisa, Ahora está en casa preparándose toma para un los poco. exámenes, por favor. No es ella. ¡Cálmate! Laceraciones del cuero cabelludo, múltiples fracturas del cráneo, hemorragia cerebral y en los globos oculares. Escuchen, si esto es un robo, entonces ¿por qué la golpearon tan brutalmente? Múltiples fracturas de costillas en el lado derecho, así como fractura de la pelvis en muchos lugares. Las lesiones son demasiado graves. Esto no es un robo. Bueno, no tenía ni billetera ni dinero. Y el ladrón decidió dejar la pulsera de oro porque de repente le despertó la conciencia. Fracturas de fémur, hematoma severo y raspón. En la pierna izquierda,
Herida de corte. ¿Pudo haber sido maltratada? A veces los niños pueden ser Con crueles. la violación, pues, no se puede descartar. No la golpearon ni la violaron. ¿Qué es esto? Parece que es un trozo de pintura. El fémur roto está justo al nivel del parachoques del automóvil. La atropelló un coche. Bueno, la encontraron lejos del camino, en los arbustos. Entonces, podrían haberla atropellado y luego trasladado a otro lugar. E imitaron un robo para ocultar las huellas del accidente. Gracias. ¿Cómo se siente? Mejor. Lo siento, no quería arañarle. No se preocupe, son pequeñeces. Lo siento mucho. Yo solo. No estaba en sí misma. María, ella no es solo mi hermana. Después de la muerte de mi madre, prácticamente la crié. ¿Tenía algún vicio como alcohol o drogas? No, ni siquiera ha intentado fumar. Tal vez amigos sospechosos, quizás se involucró con malas compañías. Después de la escuela, ella iba directamente a casa. En realidad, no sé cómo terminó en ese barrio. Puede ser que estuvo en una cita. No tiene novio. ¿Está segura? Sí, entre nosotras no había ningún secreto. Los adolescentes a menudo esconden la verdad. Excepto María. Esto no es un robo. La atropelló un coche. ¿Qué te pasa en la cara? Solo un rasguño. ¿Ya has tratado la herida? Más tarde. Entonces, hemos establecido la identidad de la víctima. Cuelga una foto, por favor. A una María Kulinich, de 17 años. Según la hermana mayor de la víctima, era una estudiante brillante, sin malos hábitos y nunca se juntaba con malas compañías. Bueno, por supuesto, todos dicen eso. En casa una niña, en la calle un gamberro. ¿Es por experiencia propia? La hermana mayor asegura que la menor siempre volvía a casa después de la escuela. Siempre. Inmediatamente. Pues claro, a la hermana le hizo creer otra cosa y se fue a una cita. Bueno, si su hijita hace eso, no significa que todos lo hagan. Me disculpo. ¿Qué insinuaciones? ¿Acaso insinué algo? Pues que, miren, podrían haber atropellado a la niña, alejar los pedales de la carretera para engañar a la investigación. La atropellaron de camino a casa y luego la trasladaron a otro lugar. ¿De dónde tanta confianza? Después de la escuela, llamó a su hermana y dijo que iba a casa. Eso no significa nada. Es un hecho. Bueno, basta ya. Bien, no nos basaremos solo en las palabras de la hermana mayor de la víctima. Verificaremos todas las versiones y todas las opciones. Dania, habla con los amigos escolares de la víctima. Quizás sepan algo. Andri, revisa las grabaciones de las cámaras de vigilancia en el área de los sucesos. Y Yuri Petrovich, usted venga conmigo. Y Yuli Xeira, necesito entregar asuntos en el archivo de inmediato. Bien, vamos. Me parece que Pasha está equivocado. Si la chica hubiera sido asesinada aquí, seguramente habría alguna evidencia, ¿verdad? Tenemos que verificarlo. ¿Qué hay que verificar aquí? Yo de verdad no entiendo. Pensemos lógicamente, señor Sindich, ¿que realmente se molestaría el criminal en llevar a la chica a otro lugar? Allí está su casa. Espera, hay otro camino. ¿Y qué? Podemos verificarla. No entiendo. Bueno, ¿por qué tenemos que verificar todo? Bueno, te digo que pienses lógicamente. Bueno, simplemente no tenemos pruebas. Pasha, ¿qué haces aquí? Vuestro trabajo. Aquí hay sangre. Regístrelo. Me lleve las muestras. Lisa, ¿qué está haciendo aquí? A Pasha vino. ¿Usted también? No, yo vivo aquí. Somos vecinos con Pasha.
Inesperado. ¿Y Pasha sabe que lo está esperando? No quiero decepcionarle, pero a él no le gustan los invitados. Creo que no es mi caso. Lisa. No sé qué hacer. Cálmate. Me da miedo, mucho miedo. Está bien. Vamos. Debo admitir, Pasha tenía razón nuevamente. El accidente realmente ocurrió cerca de la casa de la víctima. Entonces, psíquico del demonio. Sis, quizás deberíamos empezar a usar las cartas del tarot. Por las cámaras de videovigilancia se descubrió que el coche estuvo en el lugar del accidente y en el lugar donde encontraron el cadáver. Canalla. Si la hubiera llevado al hospital, la chica podría haber Él sobrevivido. evidentemente intentó encubrir sus huellas para evitar la responsabilidad. Sí, hemos identificado al propietario del coche. Es un empresario bastante conocido, Vasil Akimenko. Propongo invitarlos a interrogarlo. Sofía. ¡Sofía! ¿Qué? Oh, pareces haber estado muy sumida en tus pensamientos. Lo siento. Pensó. Propongo invitar a Akimenko a un interrogatorio. ¿Quién es? Así es. ¿Me has escuchado en absoluto? Lo siento. Simplemente hoy no estoy en forma. Pues... ¿Puede que algo haya pasado? ¿Estás enferma? No, es solo que no dormí bien. Propongo invitar al propietario del coche que atropelló a la niña. Está bien, sí. Buenas tardes. Me llamo Sofía. Soy investigadora de la Unidad de Delitos Especialmente Peligrosos. No puedo decir que estoy feliz de conocerle porque sería una mentira. ¿Esperamos a su abogado o empezamos sin él? No lo necesito. No soy culpable de nada. Estupendo. Preséntese, por favor, para el registro. Vasil Akimenko. ¿Sabe por qué le han llamado a declarar? Sí, lo sé. Pero niego todas las acusaciones. Nunca he atropellado a nadie con el coche. El automóvil con el que se atropelló a la víctima le pertenece a usted. Este hecho está documentado. ¿Seguirá negándolo? Realmente es mi coche. El conductor la usa. Lleva a mi hijo al instituto. ¿Dónde está su coche ahora? No lo sé, la robaron ayer. ¿Usted declaró a la policía? Todavía no. El último en usarla fue el conductor. Ayer no la devolvió y hoy no fue a trabajar. Por favor, no deje la ciudad hasta que verifiquemos su coartada. ¡Papá, espera! Voy a matarte. Deténgase. Inmediatamente. Él mató a mi hija. El señor Akimenko no mató a nadie. Tiene una coartada. Cálmate. Él los ha comprado a todos Si ustedes. no se calma ahora, nos veremos obligados a detenerle. ¡Pasha! Pasha, por favor, haz Boris algo. Ivanovich, cálmese. Vamos a mi oficina y hablemos. Tranquilo. Sí. Entendido. El coche ha sido encontrado. El criminal eliminó cuidadosamente las huellas. No tenemos nada. El ADN de la víctima fue destruido por el fuego. ¿Encontraron al conductor de aquí? No responde a las llamadas telefónicas y no se presentó en el trabajo. Se está escondiendo. Yuri y Danilo fueron a su casa. Esperemos que esté en casa. ¿Qué haces? ¿De verdad piensas que él está allí? Bueno, si no comprobamos, no lo sabremos. O yo, bueno, seguro que hay alguien ahí. Ahora lo abrimos tranquilamente, atrapamos a ese tipo y ya está. ¿Estás loco?
nos van a sancionar. Si él escapa, ¿eso es mejor? Dios mío, qué pecados en una vida pasada me trajeron a este compañero. ¿Y por qué? Porque en esta vida soy policía y los policías son santos, excepto tú. Listo. Manos arriba, policía. Usted está acusado de un accidente de tráfico con resultado mortal. Sí, usted tiene derecho a permanecer en Chile. Llegamos tarde. En la carta de despedida confiesa que atropelló a la chica y escondió su cuerpo. ¿Suicidio por el sentimiento de culpa? ¿Por el asesinato? No, es un asesinato. Bueno, tiene rastros de pólvora en las manos. Y eso significa que él mismo se disparó en la cabeza. Esto significa que hace tiempo deberías haber sido descartado por incompetencia profesional. Mejor busca la segunda bala. Debe estar por ahí. Él tiene un callo característico en el dedo medio de su mano izquierda de tanto escribir. Era zurdo y el asesino o no lo sabía o simplemente lo olvidó. El asesino le disparó a quemarropa y luego, poniendo la pistola en su mano, disparó hacia un lado para que quedaran rastros de pólvora en la mano de la víctima. Si estás insinuando que la pistola estaba en la mano derecha, eso no prueba nada. La gente sabe usar ambas manos. Bueno, ya hemos interrogado a todos y, como siempre, nadie sabe nada. Excepto la viejita que afirma haber escuchado 2 disparos. Maldita sea. Hay que buscar la segunda bala. ¿Qué segunda bala? ¿Acaso se disparó 2 veces o qué? Parece que tenemos un asesinato. Lo encontré. Necesitamos entender a quién le beneficiaba la muerte del conductor. ¿Qué teorías tenemos? Bueno, el principal sospechoso es el padre de la víctima. Tiene un motivo claro. Venganza por la muerte de su hija. Exacto. ¿Lo viste cuando atacó a Akimenko? Creo que lo va a matar. No es él. Boris tiene una coartada. ¿Y cuál? Él estaba conmigo. Opa. ¿Y acaso lo estás encubriendo? Basta. ¿Qué otras versiones hay? No lo sé. ¿Quizás drogas? ¿Y es esta la mejor versión de ti mismo de la que eres capaz? No hay rastro de drogas en su sangre ni en su apartamento. Tal vez tenía deudas con alguien importante. Bueno, un cadáver no sirve de nada. Sería mejor venderlo para órganos y recuperar el dinero. ¿Sabes, Pasha? Quizás tú mismo puedas proponer algo. Solo sabes criticar. Yuri Petrovich necesita averiguar si el conductor necesitaba dinero. Entendido. Danilo, llama a Ruslan pues, para una charla. Justo lo llevaba el conductor, así que tal vez sepa algo. Ajá. El hijo de Akimenko ha llegado. Adelante. Ahí está. Hola, siéntese. Hola. ¿A qué debo el honor? Decidió ir directamente al grano. Estupendo. ¿Sabe usted que su conductor está muerto? Por supuesto lo sé. Vine a este lugar miserable por él. No solo se suicidó, sino que también arruinó mi coche. Él no lo hizo. Lo mataron. ¿Y qué? Eso cambia algo. De todos modos, él sigue siendo un cadáver. ¿Dónde estuvo el día del accidente? En casa. Falté a clase en el instituto. Su conductor tenía algunos problemas financieros, quizás. ¿Cómo voy a saber? Trabajó para su familia durante 5 años. Entonces, no me interesa la vida del personal. Claro. Nos llamó un testigo de un accidente de tráfico. Tiene un video. Acordamos encontrarnos mañana y él entregará el material. Maravilloso. Continuemos. Hola. ¿Me estás esperando? Bueno, súbete. Iremos juntos a casa.
Estoy hablando contigo. ¿Eres amable solo con los familiares de las víctimas? ¡Hola! ¿Has esperado mucho? Así que está retrasado, aún no ha llegado. Entendido. Bueno, si realmente tiene la grabación del accidente, entonces esa es una prueba contundente. Se podrá cerrar el caso. Llámale. Sí, haré la llamada ahora. Hasta la próxima. Hola. Hola, soy Andrés. Quedamos en vernos. Es Dalia. ¿Qué? En resumen, encontraron al testigo muerto en su propio auto. ¿Dónde ocurrió? En el estacionamiento cerca del malecón. Entendido. Maldita sea. Sí, escucho. Encontraron al testigo muerto en su coche. Ahora te envío la dirección. Primero pensamos que el chico al volante estaba dormido, luego que se sentía mal. En resumen, rompimos el vidrio y como pueden ver, está muerto. A primera vista, no hay signos de violencia. ¿Cuáles son las teorías sobre la muerte? No es posiblemente un infarto, pero es solo una suposición. Parece que no tiene más de 25 años. Tiene 23 años. Sus documentos y su bolsa estaban con él, así que... Es simplemente asombroso que... Él murió precisamente el mismo día en que debía entregarnos las grabaciones del accidente. Sí. Y además a una manzana del lugar de nuestro encuentro. Oh, vaya, Estela, ni siquiera sabía que eras eso. Esta es mi segunda especialidad. Vaya mujer, ¿no? Tan misteriosa que de verdad... Misteriosa y comprensible. Desmontará a cualquiera fácilmente. Sí. No me digas. ¿Estela está realizando una autopsia? ¿Dónde está Pasha? No lo creerás, pero nuestro adicto al trabajo se tomó un día libre por primera vez en años. Vaya. Algo raro está pasando. Creo que aquí hay un lío amoroso, porque la hermana de la víctima resulta ser la exnovia de Pasha. Así es el giro. Eso no puede ser. Bueno, ayer vi cómo se abrazaban. No sé qué pasaba, parece que la chica lloraba, pero bueno. No, ¿y quién no llora cerca de él, Dania? Bueno, justo ahora, ¿quién es más, sino los muertos? Por eso siempre está trasteando Le con pedí que ellos. no chismorreara a espaldas de los colegas. Ocúpese de su trabajo. ¿Por qué lo hace así? ¿Qué dije que fue tan malo? Monaventurile. Sí, bueno, que no encontré ningún daño en los órganos internos ni otras lesiones en la víctima, excepto la quemadura en la mano. Entonces, él no murió de un infarto. No. Y el análisis químico tampoco reveló nada. ¿Entonces de qué murió? Me temo que para mí, al igual que para ustedes, seguirá siendo un misterio. La causa de la muerte es desconocida. A veces pasa. ¿Alguna abracadabra? No sé. Me parece que la muerte del testigo es alguna coincidencia banal. No lo creo. Su muerte es demasiado sospechosa. Murió justo cuando iba a entregarnos las pruebas. Revisamos las cámaras, hablamos con todos los transeúntes, nadie lo seguía y tampoco hubo ninguna intervención externa. Podrían haberlo envenenado. No, lo comprobé. Y sin embargo, creo que su muerte está relacionada con el accidente. Necesitamos investigar más a fondo en esta dirección. Vaya, qué traje. ¿Estabas en una cita? No inventes. ¿Hay noticias? La principal noticia es que tienes un romance con tu ex. ¿Es cierto? ¿Hay algo en la autopsia? Oye, bueno, no está bien no responder a las preguntas, ¿eh? Bueno, está bien. Deje los resultados de la autopsia y los análisis en tu oficina. ¿Algo hay? Ese es el problema, que no hay nada. Pues no sé de qué murió. Aquí hay algo raro, porque la hermana de la víctima resulta ser la ex de Pasha. Vaya giro. Bueno, ayer vi que se abrazaban. No sé qué pasa. Parece que la chica lloraba, pero...
Hay que averiguar la causa de la quemadura. Los resultados de los análisis no dieron nada. ¿Por qué no te fuiste a casa? Tú estabas con Liza. Esto no te concierne. ¿Serás mío o Wimpach? Buenas. ¿Acaso no dormiste en casa? ¿De dónde viene la quemadura en la mano de la víctima? No sé. Averígualo. ¿Algo más? Lo siento. Buen día. Buenas. Ole, te traje un café como te gusta. No hacía falta. ¿No pasaste la noche en casa? Tenía otros asuntos. Oh, ¿está aquí? Disculpe, pensé que se había ido. No. Hola. Ya voy. Buen día. ¿Eres Yana? Sí. Gracias por aceptar reunirte. Su novio llamó a la policía e informó que fue testigo de un accidente de tráfico. Quizás sabe usted qué nos quería contar. No, no sé nada. ¿Tiene miedo de algo? No sé nada. Lo siento, no puedo ayudarle. Escuche. Creo que a su novio lo mataron. ¿De verdad quiere que el asesino quede impune? Tengo miedo. Pienso que fue un ricachón el que lo mató. ¿Qué tipo? el hijo de Akimenko. Él estaba al volante del coche con esa chica, Kostya. Grabó todo eso en video y solo quería ganar un poco de dinero extra. Y eso decidió vender el video al ricachón. Pero cuando él no vino, Kostya llamó a la policía. ¿Tiene esta grabación de video? No. ¿Va a arrestar a este desgraciado? Si tuviéramos el video, pero así... Desgraciadamente no tenemos pruebas contra él. Y una cosa más, posiblemente sabe de dónde proviene la quemadura en la mano de su novio. Parece que alguien le derramó café caliente mientras esperaba al ricachón en la cafetería. Lo siento, pero realmente no puedo ayudarle más. Adiós. Gracias. Sí. Sé de dónde proviene la quemadura en la mano del testigo. Le derramaron café caliente. Es demasiado fuerte para un simple café. Sí, y algo más. El que iba conduciendo el coche no era el conductor, sino el hijo de Akimenko. Y el testigo intentaba chantajearlo. Entendido. Stella, hay que hacer un análisis específico de la quemadura en busca de venenos. Tenemos un principal sospechoso, el hijo de Akimenko, Ruslan. Según la novia del testigo fallecido, él fue quien estaba al volante ese día y atropelló a la niña. Y Kostya grabó todo esto en su teléfono. Vaya parásito. Ese tipo privilegiado no me cayó bien desde el principio.
Le quitaron la licencia de conducir por manejar bajo la influencia del alcohol. Además, fue arrestado por vandalismo y por causar heridas físicas. Sin embargo, siempre su papá lo salvaba. Por lo tanto, es muy posible que Ruslan matara al conductor y decidió deshacerse del testigo que lo estaba chantajeando. Si el padre toda su vida cubrió a su preciado hijito, pudo haber hecho desaparecer al conductor, bueno, para proteger a su sangre. Y la muerte del testigo aún sigue siendo inexplicable. Y en general, puede ser una casualidad. No creo en tales coincidencias. Mataron al testigo. El regreso del hijo pródigo. ¿Qué haríamos sin ti? Y luego inventaban versiones absurdas. Pasha, tal vez te tomas otro día libre. Sin ti fue tan bueno. En el café que derramaron sobre él había un veneno raro. Por eso murió. Necesitamos averiguar quién lo hizo. Danilo Yuri Petrovich, necesitamos obtener las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del café, donde el testigo sufrió una quemadura. Mientras tanto, detendremos a Ruslan y lo interrogaremos. Papá. ¿Por qué callas? Debes ayudarme. ¿Por qué de repente? Yo no quiero ir a la cárcel. ¿Sabes? Ya no voy a cubrirte. Resuelve tú mismo todo lo que hiciste. No me harás esto. No me harás esto a mí. Soy tu hijo. ¡Ruslan! Cierra la boca. Cruzaste la línea. Desde el principio debías asumir la responsabilidad por la muerte de la chica. Y tú, desgraciado, también mataste al conductor. Me estaba chantajeando. ¿Qué se supone que debía hacer entonces? Vete de aquí. Ahora mismo. Papá. Papá, por favor. Bueno, por favor, papá, yo no puedo ir a la cárcel. No puedo ir a la cárcel. Prefiero morir. Entonces muere. Tú no me harías esto. Soy tu único hijo. No puedo tener un hijo asesino. Bueno, entonces realmente es mejor que muera. Buenas tardes. Somos de la policía. ¿En qué puedo ayudar? ¿Y usted no conoce a esta persona? Él estuvo en su establecimiento recientemente. No, lo siento, no recuerdo. Tenemos muchos visitantes. Entiendo. Está bien, también le derramaron café caliente. Ah, eso fue justo en mi turno. Él estaba sentado allí en esa mesa. ¿Y como solo o no solo? Solo, pero parecía estar esperando a alguien. Luego otro visitante accidentalmente le derramó café y se fue. Ok. ¿Y este otro visitante por casualidad no es él? No. Seguro que no era él. ¿Tienen cámaras de vigilancia? Desafortunadamente, no. Bueno, ya sabía que el asunto era desesperado. Lo siento. Buen turno. ¿Tomamos un tentempié?
Yuri Petrovich, lo encontré. Vaya, la Danilo. próxima vez, Yuri Petrovich. Servicio. Disculpe. Servicio. Buenas tardes. Algo de esto no estoy seguro. ¿A qué se debe? Tengo muy poco tiempo. ¿O debo llamar a su jefe? Puede llamar a donde quiera, pero no podrá sacar a su hijo del apuro. Él es sospechoso de haber asesinado a 3 personas. ¿Y hay pruebas? Estarán, no se preocupe. Será mejor que diga dónde está, porque en casa no está. Tampoco en el instituto. ¿Sabe? Es lo suficientemente adulto como para no tener que rendirme cuentas. Si lo encubre, será considerado cómplice. No lo he visto desde ayer por la noche. El guardia del complejo informó que él estuvo con usted recientemente. Escuche, su hijo es un asesino. Y usted, como padre, debe detenerlo. ¿Qué le pasa? Acabo de matar a mi hijo. ¿Qué tal? Este es el teléfono del hijo de Akimenko. Lo dejó cerca de la valla. ¿Una nota de suicidio? También hay. ¿Se encontró el cuerpo? Todavía no, pero hay un testigo que vio la caída desde el puente y llamó a la policía. ¿Dónde está? Voy a llamarlo ahora. Gracias. Hola. Hola. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Sí. ¿Está seguro de que nos vio exactamente a esta persona? Sí. Yo justo pasaba por aquí. Por eso lo recuerdo. ¿Él estaba solo o quizás alguien lo empujó? Él estaba solo. Pensé que se parecía a un suicida. ¿Por qué pensó eso? Bueno, sabe, él miraba al agua durante mucho tiempo y estaba disgustado. Y aquí suelen venir aquellos que quieren acabar con su vida. Honestamente, creo que es poco probable que el hijo de Akimenko sea capaz de suicidarse. Quizás su conciencia lo obligó. Encárgale también un requiem y ponle una vela. Quizás hay otras versiones. Quizás lo tiraron del puente. El testigo afirma que Ricachón estaba solo y saltó por su cuenta. Es un suicidio. Dijiste lo mismo sobre el conductor. La deducción no es lo tuyo. Mejor renuncia. Me tienes harto, honestamente. No es momento de regresar a los tuyos al mausoleo. Ah, ya lo sabía. Nosotros trabajamos allí como caballos y ellos descansan aquí. ¿descubriste algo? Sí, la camarera reconoció a nuestro fallecido testigo, pero la quemadura en su memoria no se la dejó Ricachón. ¿Hay grabaciones? No, allí en lugar de cámaras tienen Pero utilería. tuvimos suerte. En la tiendita frente a la cafetería había una cámara y posiblemente haya grabado Eso algo. se lo aconsejé yo. Oh, no. La camarera dijo que el chico estaba esperando a alguien. Quizás a Ruslan. Lo hizo intencionalmente. ¿Viste qué actor? Maldita sea. No se ve la cara. Como siempre. En el momento más importante. Un momento. Ese es el mismo testigo que vio cómo el Ricachón saltó del puente. Sí, hemos logrado rastrear la ruta de Mikola desde la cafetería hasta el propio apartamento. Esperemos que esté allí. Bueno, por supuesto, él nos está esperando ahí con café y galletas. Solo que ahora vamos. Escucha, pues el amigo del puente es el colega de nuestro pijo. Esto es una trampa. Buena compañía, les digo. Bueno, yo sobre lo mismo. Por cierto, ellos, en resumen, estudiaron juntos en el instituto hasta que lo expulsaron, y eso no afectó su amistad. Y ellos, en resumen, salían juntos a los clubes nocturnos. Juntos se metían en problemas. Pero nuestro niño rico salía bien parado, a diferencia de su amigo. Nuestro chico de oro tiene un padre con conexiones. También me gustaría que me adoptara. Es algo extraño. El hijo de Akimenko salta del puente sintiéndose culpable por la muerte de la niña. Y ahí, de manera extraña, pasa Mikola. Ya siento que podemos encontrar en su apartamento. Vámonos.
aquí. ¿Dices que personalmente viste a tu amigo saltar desde el puente? Vete al diablo. Vaya, entonces vamos. Nunca he visto a Andri pelear. Solo que hoy está un poco cansado. Pequeño imbécil. Chicos, ¿pueden ayudarme? No, lo haces bien. No puedo. Tengo una hernia, ya sabes. Gracias a todos. Pues no agradezcas. Somos un equipo. Todo como te enseñé, bien hecho. Seguro. Su escuela. Mira, el suicida ha resucitado. Solo para un cadáver él es demasiado. Manos, demasiado animado. Pues sí. Pasha se pondrá triste. ¿Perdió a un cliente así? Sí, Sergei Lvovich, el hijo de Akimenko, está vivo y sano. Él simplemente quería evitar el castigo. Por eso simuló un suicidio. Sí. Por supuesto, le mantendré informado. Bien. Bueno, ¿confesó? Todavía está en silencio, pero no por mucho tiempo. La amiga del testigo trajo un video. Ella mintió diciendo que no tenía grabación porque le temía al niño rico. Oh, ahora tenemos pruebas irrefutables. Por cierto, el padre de Akimenko está ahora en el hospital por un infarto. Bueno, el corazón de un padre siempre sufrirá por sus hijos, a pesar de todo. Buenos días. Adelante. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Hola, me voy. Quería agradecerle. Por encontrar al asesino de mi hermana. Esto se lo deben agradecer a Pasha. Él encontró pruebas significativas. ¿También lo considera increíble? Con eso es difícil discutir. Sabe, él siempre fue así. Y todavía lamento haber elegido la carrera y no a él. Ese es quizás el mayor error de mi vida. Ahora nada les impide estar juntos. Sí. Sí, realmente me gustaría eso. Pero parece que llegué tarde y su corazón ya está ocupado por otra persona. Saltó con adiós. ¿De dónde estás andando? ¿Ah, sí? ¿Me estás esperando? Abren el coche. ¿Y qué pasa con el taxi? ¿Por qué debería gastar dinero si de todas maneras vamos al mismo lugar? La última vez no pensabas así. No puedes saber en qué estoy pensando. Abre.